En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar este sermón de las 7 palabras, que es una tradición en México de hacer el Viernes Santo. Las palabras que nuestro Señor dijo en la cruz en los últimos momentos de su vida, y que pues es lo que Él nos quiso decir. Quiere decir, en ese momento de su muerte, quiere decir que es algo importante, es algo muy importante, que a veces pasamos de largo sobre ellos, sobre estas palabras y sin reflexionar. Primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor está crucificado, nuestro Señor está sufriendo la peor de las humillaciones, nuestro Señor ha sido condenado injustamente, nuestro Señor ha sido humillado profundamente y sin embargo reza por aquellos que lo persiguen. En esta oración nuestro Señor reza sobre todo por el pueblo judío, que era también en cierta medida manipulado por los grandes de la época, por los sinedritas, por los mayores, como decía Santo Tomás de Aquino, los mayores del pueblo judío, por las élites del pueblo judío, que en cierta manera, como en esa época sabían manipular a las multitudes, sabían manipular al pueblo, así hasta la fecha siempre lo han hecho. Y en aquel tiempo era para perseguir a Jesucristo, hoy es para perseguir a la iglesia de Jesucristo, que es la continuación de Jesucristo, la iglesia que es el cuerpo místico de Jesucristo, a esa iglesia que nuestro Señor la considera parte de sí mismo, porque en el día del juicio Él dirá a los condenados: ¿por qué no me diste de beber? ¿Por qué no me diste de comer? ¿Por qué no me recibisteis? Él se refiere a su cuerpo, por eso Él habla en primera persona de aquellos cristianos que fueron perseguidos por los enemigos de Dios, pues en nuestro Señor lo considera como es una ofensa hecha a sí mismo. Entonces nosotros estamos unidos muy íntimamente a Jesús, porque los católicos, los que somos miembros de la Iglesia, formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. Y Él quiere tener compasión de aquellos que podrían tal vez pertenecer a su Iglesia, que no pertenecen ahora, pero podrían pertenecer. Por eso Dios reza, Jesucristo reza por esas personas que aunque hayan pecado, no eran tan culpables, no eran tan conscientes como aquellos que sabían que Jesucristo era el Mesías, que sabían que estaban crucificando a un enviado de Dios, que estaban persiguiendo en el fondo a Dios mismo. Entonces es un gran pecado ese de haber crucificado, perseguido a nuestro Señor. Pero nuestro Señor tiene condescendencia con esos pecadores que en cierta medida son inconscientes o que no evalúan la gravedad de las cosas. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado. Hay personas que no saben y por eso hacen el mal, o que saben a mitad, o que saben parcialmente. Así que tengamos cuidado nosotros en cómo utilizamos la ciencia y la enseñanza de Dios, lo que Dios nos da, lo que Dios nos ha hecho conocer, y que a veces nosotros estamos en mejor posición que muchas personas para salvarse. Estamos en mejor condición para hacer el bien, y que sin embargo no lo hacemos, ¿verdad? Ahí está un pecado de omisión. Así que tengamos cuidado, ¿verdad? Porque nuestro Señor dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Quiere decir que a los que saben lo que hacen, pues no hay perdón. Así que tengamos cuidado, hay que aprovecharnos de todo lo que Dios nos da. No queramos
decir, bueno, voy a hacer una excepción, ¿verdad? Y Dios nos da en esta época la gracia de estar en la tradición, de comprender la crisis de la iglesia, de tener los medios para conservar la fe, ¿verdad? Y hay todavía católicos, hay todavía tradicionalistas que no están contentos, que están criticando, que quieren algo más, pero no se dan cuenta que han recibido muchísimo comparado con aquellos que viven en la ignorancia. Así que no hay que abusar de Dios, sí, porque algunos tienen un sacerdote, pero no están contentos, quieren otro, quieren cambiar, quieren probar otra cosa, y eso es tentar a Dios. No hay que jugar con la gracia. Nada es perfecto en esta vida, así que no hay que pretender que las cosas sean como a nosotros nos gusta en todo. A veces no se puede, a veces no es posible simplemente. Sí, realmente solo en los casos en que la fe está en peligro, y en ese caso sí debemos huir a aquellos ministros de Dios, que ponen en peligro nuestra fe y nuestra salvación. Ahí sí, claro, hay que evitarlos. Segunda palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra que dirigió nuestro Señor al buen ladrón, que en el Evangelio se dice que al principio este ladrón también tenía desconfianza de Jesucristo, también le hacía reproches como el mal ladrón, pero viendo la bondad de nuestro Señor, la santidad de nuestro Señor, creyó, y él le dijo a nuestro Señor: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y qué bonita respuesta que dio nuestro Señor al instante de decirle: pues hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué grande gracia que recibió este ladrón, que había sido pues tal vez toda su vida un ladrón, un delincuente, y tuvo esa gracia de morir con Jesús y de poder recibir de Jesús mismo pues el perdón de sus pecados, ¿verdad? Pero es precedido del arrepentimiento del buen ladrón. Dios no nos puede salvar si nosotros no nos arrepentimos. Por más bueno que sea Dios, por más que lo pretendamos, si no hay nuestro arrepentimiento, por lo menos, Dios no nos puede dar su perdón. Así que no hay que pretender que Dios haga todo, no hay que esperar que Dios haga todo. Hay personas que quieren que Dios los ayude, que Dios los bendiga, que Dios los proteja, pero ellos no quieren hacer nada, no rezan, no dicen el rosario, están siempre en el mundo, en las cosas del mundo, y quieren que todo se haga bien. Pues Dios ayuda a aquellos que hacen algo por Él, y es un hecho que la providencia de Dios está junto a aquellas personas que se comportan bien, que hacen esfuerzos, que rezan, y más son fieles, más la providencia está con ellos, ¿verdad? Así que quienes solo rezan en el momento que necesitan de Dios y no rezan en todo momento, en todo lugar, en toda su vida, pues son católicos que obran por conveniencia, son interesados, no es un amor desinteresado a nuestro Señor. Ese amor interesado no tiene la misma respuesta. Hay personas que incluso pueden condenarse porque, aunque digan que tienen mucha confianza en Dios, no hacen lo que Dios les pide. Así que tal vez pueden condenarse, pueden perderse por esta negligencia. No nos hagamos ilusiones. Dios no quiere hacer todo en nuestra vida. Él quiere que también hagamos nosotros algo, que realmente tengamos que ver con nuestra salvación, que no sea solo recibir, también nuestra parte de hacer un esfuerzo, nuestra parte de sufrir con Jesús, nuestra parte de lucha, nuestra parte de sufrimiento. Si no la llevamos a cabo, no hay que pretender que Dios nos ayude. Y así Dios lo quiere, ¿verdad?
Entonces esos católicos que creen que Dios los va a salvar porque Dios es bueno nada más y sin hacer ellos nada, que no se hagan ilusiones, Dios no los ayudará, no los salvará si ellos no hacen algo, si no rezan, si no tratan de hacer buenas obras, si no tratan de santificar el domingo, de ir a misa, de confesarse en este tiempo que es el tiempo para hacer la Pascua, el precepto pascual. Pues es lo que Dios nos pide y eso nosotros lo debemos hacer, eso no lo va a hacer Dios. Tercera parte, nuestro Señor ve a la Virgen María y al apóstol San Juan al lado de la cruz y les dice estas palabras: mujer, he aquí a tu hijo. Y luego se dirige a San Juan, en el cual ve a todos nosotros, los creyentes, los católicos, los que somos parte de la Iglesia, y dice: he aquí a tu madre. Ciertamente también estas palabras hablan de la vocación que tienen todos los hombres a la salvación. Dios quiere que María salve a todos los hombres, pero Él quiere que los hombres también respondan, colaboren y sean fieles a las gracias. Es así que ella podrá ayudarnos, pero el gran problema es que muchas personas no quieren hacer nada o no corresponden a las gracias de Dios. Entonces nuestro Señor le habían quitado todos sus bienes, su honra, su salud, hasta sus vestiduras, les habían quitado. Nuestro Señor quedó despojado realmente de todo, hasta los apóstoles huyeron, Él quedó solo. Entonces, según la sabiduría del mundo, Jesucristo era un hombre derrotado, era un hombre vencido, ya no, había perdido toda oportunidad, según el mundo, y ya pues no, lo que Él había hecho se iba a deshacer, se iba a desaparecer de la faz de la tierra. Era lo que pretendían los fariseos, los sinedritas, pero sin embargo es precisamente en ese momento de su derrota en la que Jesús va a tener absoluta victoria. Así que es por su muerte que nos va a salvar, que va a obtener el bien de nuestras almas. Por eso en ese momento es que nos da a su madre, todavía para manifestar su pobreza, también nos quiere dar a su madre, hasta su madre nos dio. Nosotros hemos adquirido una nueva madre, una madre del cielo, una madre espiritual, que ella se puede decir, nos ha dado a luz en el Calvario, porque ella ofreció a su Hijo por nosotros, y en ese momento nos dio a la vida, se puede decir. Por eso es nuestra madre, y Jesús también está constatando lo que la obra de la Virgen María corredentora, ¿verdad? Algo que el Papa Francisco no le interesa y no quiere aprobar, considera que son cosas exageradas, pero toda la historia de la Iglesia se ha exaltado esta misión de la Virgen de ser mediadora, nuestra madre, nuestra verdadera madre, que nos ama más que la madre de la tierra, la madre del cielo. Pero aquellos que tienen la fe la pueden invocar, la pueden conocer, la pueden recibir sus beneficios, pero aquellos que no, pues no la pueden no pueden invocarla, ¿verdad? Aquellos que no creen, que no le tienen devoción, que aunque digan que son católicos, que tienen fe, pues no le tienen confianza a la Virgen, pues no es ellos los que van a recibir más gracias de Dios, más beneficios. Pero si así como San Juan adoptó a la Virgen María como madre, la recibió, la aceptó, pues así nosotros debemos también hacer un acto de aceptación, de reconocimiento a nuestra Madre del Cielo, y que dio a su Hijo
por el esclavo, ¿verdad? Que somos nosotros. Él dio a su Hijo por el esclavo. Hizo un cambio mucho injusto, pero Dios lo quiso así, para mostrar su bondad, su generosidad. Así que, ¿cómo es posible que se cambie la vida de Dios, del Hijo de Dios, por la vida del esclavo? Y nosotros somos los esclavos pecadores, esclavos del pecado. Pues Dios nos ha querido salvar. Él ha querido dar a su Hijo por nosotros. Y la Virgen María no podía hacer de una manera diferente. Ella siempre aceptó la voluntad de Dios. Entonces ella también aceptó dar a su Hijo por nuestra salvación. Tengamos en cuenta esta generosidad de Dios y esta generosidad de la Virgen María. No olvidemos que es un gran don. Y si no lo estimamos, pues estamos haciendo una falta, estamos despreciando a quien nos tiende la mano de una manera tan noble, tan generosa, que no se puede concebir algo más bello, más grande de generosidad. Cuarta palabra que dijo Jesús, ya estando en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras muestran no que Jesús esté desesperado, pero que estaba en un estado de tal sufrimiento, de tal abandono, que parecía que Dios lo había abandonado, pero él sabía que no. Simplemente él constata que se sentía muy desamparado, pero no era un acto de desesperación, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos momentos en los cuales podemos tener pruebas, podemos tener sufrimiento, pero no debemos nunca desesperar de Dios. Dios es todopoderoso, Dios está al lado de nosotros y no nos pide más de lo que podemos hacer. Así que todas las pruebas que Él nos envía, Él nos da la gracia suficiente, no nos pide algo que no podamos hacer. Así que nosotros por lo menos podemos tener siempre la paciencia y Dios nos va a ayudar, no nos va a abandonar, aunque parezca que nos ha abandonado. Debemos tener paciencia. A veces es mejor no decir nada que decir alguna palabra desordenada, algo que pueda ofender a Dios. Así que hay personas que han sufrido mucho, hay santos que han sufrido mucho. Cuando uno lee la vida de los santos, la vida de los mártires, la vida, por ejemplo, de los católicos que fueron perseguidos en los países comunistas, cómo los han tratado, cómo los han perseguido, cómo han sufrido. A veces eso nos espanta de ver cómo los han tratado, pero no debemos desconfiar de Dios. Y en esos casos que a veces uno no puede hacer gran cosa, pues lo único que debemos guardar por lo menos es la paciencia y la aceptación, ¿verdad?, de esa cruz que Dios nos envía. Hoy el mundo moderno ofrece tantas comodidades, tantas ventajas, tantas diversiones, que ya los hombres consideran que cuando sufren es una injusticia, que es algo intolerable, que incluso que es algo injusto, pero no se dan cuenta que el pecado se debe expiar, que el pecado se debe reparar, y que Dios permite, a veces Dios permite, no es que Él lo haga, pero Él permite que tengamos sufrimientos para que expiemos nuestros pecados, porque al cielo no se entra si no se ha expiado los pecados. Entonces, en esta vida a veces podemos tener cruces, podemos tener sufrimientos, pero son para expiar nuestros pecados y para evitar el infierno, para evitar también el purgatorio. Así que finalmente aquellas almas buenas que sufren es un regalo que Dios les hace, es ese regalo de poder expiar en esta vida. Todos los sufrimientos de esta vida no se comparan con un momento de sufrimiento en el purgatorio. ¿Qué decir el infierno? ¿Qué decir la eternidad del infierno?
¿verdad? O el tiempo que se pudiera pasar en el purgatorio, que puede ser incluso mucho tiempo, pues qué oportunidad Dios nos da de decir, bueno, en esta vida yo prefiero sufrir y expiar en esta vida que en la otra. Pero hay personas que no están, que no quieren, que no conciben el sufrimiento, que no lo entienden, que no quieren sufrir para nada en algo, porque consideran que no deben sufrir, que no hay razón. Entonces quieren ir al cielo todo gratis, sin esfuerzo, sin hacer lo que Dios nos pide, y es una ilusión. Esas personas se van a despertar un día o en el fuego del infierno o en el purgatorio, donde no hay comparación los sufrimientos que se puedan tener. Entonces vale la pena tomar conciencia en esta vida y expiar en esta vida. Dios nos da su gracia para llevar nuestras pequeñas cruces comparadas a las de Jesús, de la Virgen María y de los santos, no son nada, pero Dios nos da la gracia para hacernos nuestra cruz suave. No la suprime, no la niega, pero la suaviza, porque Jesús dice, aprended de mí, que soy dulce y manso de corazón, y mi yugo es suave. Así que en aquellas personas que sufren con resignación, con fe, con amor, realmente su pena está suavizada por la presencia de Jesús. Quinta palabra, también nuestro Señor en los últimos momentos dijo, tengo sed. Sí, tenía sed porque había, desde un momento que lo habían hecho prisionero, que tal vez no había comido nada, que había perdido mucha sangre, que había sudado, entonces tenía sed. Eso es la explicación física, ¿verdad? Pero hay que ver más allá de estas palabras. Dios, nuestro Señor, nunca decía las cosas de una manera puramente humana. Él quiere decirnos algo más, y es esa sed que Él tiene de las almas. Él sabía que su sufrimiento, su muerte en la cruz, podía salvar a todo el mundo, a 1000 mundos, si fueran, pues si los hubiera, porque el valor de su sufrimiento es un valor infinito, el valor de su muerte es un valor infinito. Así que Él sabía que era más que suficiente lo que había hecho Él por la salvación de las almas, pero Él sabía que muchas almas, aun a pesar de los esfuerzos que Él hizo, no se iban a arrepentir, no se iban a convertir, no iban a ser dóciles a la gracia y a la enseñanza de Él, de su iglesia. Y entonces Él sabía que muchos iban a condenar, muchísimas almas, a pesar de que Él moría por nosotros. La Virgen María también lo sabía. Entonces esa sed que Jesús tenía, que lo atormentaba, pues era ante todo la sed por las almas. Y sin embargo, no todas iban a salvar. Es el misterio de la infidelidad, de la libertad humana, de la infidelidad de los hombres, que a veces saben, que a veces entienden que están mal lo que están haciendo. Hay quienes saben que Dios los puede castigar, pero prefieren el placer del momento, la satisfacción del momento presente, y no quieren sufrir ahora. Es una especie de locura, una especie de demencia, de no querer, de saber que el castigo vendrá, y ellos, o que pierden también la recompensa del cielo, y de todos modos siguen ofendiendo a Dios. Hay esos malos católicos que saben y que hacen las cosas a pesar de que saben. Es muy culpable, es muy grave. Entonces pidámosle a nuestro Señor que nosotros también tengamos esa sed por salvar primero nuestra alma, pero también por salvar las almas de los demás, de aquellas personas que viven en la ignorancia, de aquellas personas que tal vez por sus vicios, su soberbia,
están cegadas y que no corresponden a todas las gracias. A veces Dios nos da un poquito de luz y debemos seguirla. Y si seguimos siempre, si dijimos siempre sí a las pequeñas gracias de Dios, pues Dios nos llevará por el buen camino. Dios no nos va a seguir negando su gracia si nosotros correspondemos. Hay personas que siempre corresponden a la gracia, son raras, pero sí las hay. La Virgen María siempre dijo sí a las gracias de Dios, todo lo que Dios le mostraba, le hacía comprender. Ella siempre dijo sí. Así que esperemos que entre nosotros haya también esa correspondencia, que no dejemos que nuestro Señor tenga sed, que vea que lo ignoramos, lo traicionamos. Sexta palabra, nuestro Señor dijo, todo está consumado. Es decir, Jesús había hecho todo lo que estaba anunciado por los profetas, cómo iba a sufrir el Mesías, cómo iba a morir, en qué circunstancias. Y Él había correspondido a la voluntad de su Padre. Él vino a la tierra para hacer la voluntad de su Padre y había hecho todo lo que su Padre quería por nuestra salvación. Así que Él decía, bueno, es como diciendo, ya cumplí, ya hice mi obligación, ahora ustedes hagan la suya, ustedes hagan lo que a cada uno de ustedes Él les ha destinado como cruz, como obligación, como obras que Dios nos pide, ¿verdad? No buenas intenciones, sino buenas acciones. Así que esta obra de nuestro Señor de salvación a las almas, de la salvación de las almas, se hizo sobre todo en la cruz, ¿verdad? Y toda la gloria de la resurrección, la gloria de la Virgen María, la gloria de los santos, la belleza del cielo, todo es un efecto de la pasión de Jesucristo. Así que cuando Jesucristo resucitó con una nueva corona porque Él había vencido por la cruz. Él había vencido. Ahora siempre ha sido Dios, pero ahora es también Redentor de todo, ¿verdad? De todas las cosas, primero de las almas y del universo. Así que esta obra de la redención es algo muy grande y todos estamos llamados a participar en ella. Qué desgracia que muchos no la toman en cuenta o no creen en eso. Piensan en otras cosas, tienen otras preocupaciones, otras cosas que hacer, otras cosas de que ocuparse. Sin embargo, en la situación actual del mundo no se puede concebir otra manera de ser feliz que por la manera que Jesucristo nos enseñó. No hay otra manera de ir al cielo, no hay otra manera de salvarse, no hay otra manera de ser buenos. Así que hay que aceptar, ¿verdad? Someterse, obedecer, así como Jesús obedeció. Que podamos decir un día, yo hice todo lo que pude, yo hice todo lo que debía, yo hice todo lo que sabía, yo hice todo lo que podía, ¿verdad? No solo evité el mal, no solo evité el pecado, no, yo hice también todo el bien que pude hacer, que podía hacer eventualmente. Y es algo que muchos no entienden, que en la hora de su muerte Jesús no les va a preguntar solo, ¿evitaste el mal? ¿No hiciste daño a nadie? También les va a preguntar, ¿en qué usaste tus talentos, las gracias que yo te di? Tu dinero, tus facultades, tus cualidades personales, ¿las usaste para el bien? ¿Hiciste solo algo o hiciste todo lo que podías haber hecho? ¿Verdad? Todo lo que podías haber hecho. Así que hay personas que no tienen conciencia de que pasan su vida y llega la hora de su muerte y no se preguntan, ¿es que yo hice todo el bien que podía haber hecho?
Ahí está la pregunta, ¿verdad? Esa es la que podamos decir, todo está consumado, todo está completado, todo está hecho, lo que yo podía hacer por Dios. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es las últimas palabras que nuestro Señor dijo una vez que a su obra está consumada, pues Él se pone en manos de Dios. Es su alma, ¿verdad? Y esa alma que tanto sufrió, que Jesús tenía, pues era Dios, pero también tenía, como era hombre, tenía un cuerpo y tenía un alma como la nuestra. Entonces, cuando una persona muere, su alma se separa de su cuerpo. Así que nuestro Señor pone su alma en manos de su Padre, en manos de Dios. Y su cuerpo, aunque se separe de su alma, quede separado por la muerte, esta separación es la muerte, pues sigue siendo un cuerpo adorable porque sigue siendo unido a la divinidad. El cuerpo de Cristo permanece unido a la divinidad, aunque esté separado del alma, y también su alma permanece unida a la divinidad. Así que Jesucristo, como dice el credo, después de su muerte descendió a los infiernos, no a los infiernos de los demonios, de los condenados, sino al infierno de los justos, que en ese tiempo no podían ir al cielo hasta que no hubiera venido el Redentor. Así que todas las almas buenas, todos los santos del Antiguo Testamento no podían ir al cielo porque todavía Jesús no había venido. Entonces él después de su muerte, él bajó con su alma, bajó al seno de Abraham, al limbo, donde estaban todos los santos del Antiguo Testamento, para consolarlos y para decirles que ya pronto iban a irse con él al cielo. Entonces esa es la gracia que obtuvieron inmediatamente todos los santos, las personas buenas del Antiguo Testamento, que todas se salvaron en la expectación, en la esperanza de la venida del Mesías, y todas las gracias que recibieron, aunque todavía Dios no se había hecho hombre, fueron como un avance de lo que Dios quería hacer, ¿verdad? Entonces, de todos modos, ya en el Antiguo Testamento, todas las gracias que recibieron fueron en función de la pasión de Cristo, por los méritos de la pasión de Cristo. Hay que tener presente eso. Así que realmente Jesucristo es el centro de la historia, el centro de no solo del universo, también de la historia, y tanto las personas que antes de su venida vivieron en este mundo, como las que vivirán hasta el fin del mundo, todas son deudoras de la pasión de Cristo, nuestro Señor, que murió para salvarnos. Así que vamos a pedirle a la Virgen Dolorosa que nos dé un poco más de comprensión de este orden cristiano que viene de la cruz, no ese que dicen hoy que llaman nuevo orden, porque es un orden que no quiere tener en cuenta el orden cristiano, el orden de la redención. Se habla de un nuevo orden en oposición al orden cristiano, ¿verdad? Es el orden cristiano de Cristo, el orden cristiano de la Iglesia católica jerárquica, que tiene sacerdotes, obispos y normalmente ministros de Dios, que están ahí para distribuir las gracias de la redención. No hay otra vía, no hay otra manera de salvarse, tiene que ser por la Iglesia. Que Dios nos conceda buenos sacerdotes, buenos obispos, hombres de Iglesia, para que distribuyan realmente las gracias de Dios, porque fuera de este orden cristiano no hay salvación. Ave María Purísima, sin pecado concebida.